Bueno, estábamos hablando de industrias culturales. Esta vez ahora hablaríamos de industrias. Estaríamos hablando de la industria cultural prácticamente líder de los últimos tiempos, del último siglo, que es la música, ¿no? La música es lo que más, y es el consumo más importante que tiene la población en todo el mundo. En nuestro país está cercano al 92%, por ejemplo, de la población que de una u otra manera consume música. O sea que todo el mundo accede a la música. Que la practique ya es otra cosa, pero que consume en el sentido de, estamos hablando de mercado, todo el mundo consume música a través de distintos recursos. Entonces vamos a hablar de las industrias vinculadas con la música, porque aquí estamos hablando de la música como industria, es decir, aquella industria, para ser respetuoso con la música, como no me gusta decir de la cultura, hablar de la cultura en vano, para decirlo bien, son industrias vinculadas a la actividad musical, en realidad, ¿no? Entonces, una primera industria es la de los instrumentos. Esta es una industria antiquísima. Todos los pueblos han fabricado instrumentos, todos. Los instrumentos todos tienen en su origen orígenes mitológicos y sexuales, todos. Todos los instrumentos tienen esas características y por esa razón es que en la mayor parte de los pueblos su práctica está asociada a una cantidad de normas. Es decir, no, en todos los casos quiero decir, un cultrún no lo toca un hombre, lo toca una mujer. Un sikus no lo toca una mujer, lo toca un hombre. Entonces, claro, están asociados, todos los instrumentos están asociados, hay mucho estudio de eso, comienzos de fin del siglo pasado, comienzos del siglo XX, sobre el sentido sexual de los instrumentos. Y los instrumentos tienen un sentido sexual porque ustedes saben que previamente a eso los animalitos también tienen esa manera, ¿no?, de atraerse unos a otros, que es a través del canto, ¿no? Y el canto tiene esa condición particular justamente de atracción sexual. Por eso el pajarito gorjea, mira hacia lo lejos y canta. Y claro, claro. Entonces, y por esa razón es que las chicas arrancan los cabellos frente a las estrellas, ¿no?, que van apareciendo, porque por oír solo su voz, O sea, la garganta y la voz tiene algo único en ese sentido, absolutamente irreemplazable, único. Y los instrumentos en realidad surgen como una extensión de la voz y del cuerpo, del uso del cuerpo, porque todos los pueblos también, todas las culturas del mundo, tienen como parte de su arsenal sonoro su propio cuerpo, a través de las palmas, el golpearse, ¿no?, las oquedades que resuenan. Todos los pueblos usan el cuerpo como instrumento musical. Entonces, cuando se empiezan a fabricar instrumentos, todas las culturas han fabricado instrumentos en forma seriada, porque en realidad responden a tradiciones antiquísimas, pero tan antiguas que se pierden en el origen de los tiempos. No se podría determinar, salvo el caso de algunos instrumentos modernos de la era industrial, cuál es el origen de esos instrumentos. En toda la historia de los pueblos, en el periodo histórico de 5000 a.C. hasta ahora, como el pueblo judío, por ejemplo, asirio, babilonios, todos egipcios, todos tenían instrumentos que respondían a los tres órdenes como lo llaman los musicólogos, que son cordófonos e ideófonos. Estos son los instrumentos de percusión. Cordófonos, aerófonos y ideófonos. Esos son, sí. Las notas musicales. En esa época ellos tenían el mismo concepto de notas musicales que nosotros. ¿Cómo lo hacían en esa época? Los sonidos que se producen, que que forman parte de cada cultura, tienen un orden propio, una organización particular propia. Entonces eso no es compatible uno con otro. Puede ser traducible
en el sentido de que la música occidental consiguió hacer un sistema de escritura que permite escribir con bastante aproximación la mayor parte de los sonidos que se escuchan, sonidos musicales, diferenciando entre sonido y ruido, por lo menos los acústicos hacen eso, en la persistencia de la onda. Es decir, si la onda persiste en el tiempo es un sonido, si es un impacto solamente es un ruido. Eso es un tema que discutió mucho la música contemporánea porque usa mucho ruido justamente a la manera expresiva, ¿no? Y los mismos instrumentos de percusión hay que ser muy avesado para distinguir aquello que es ruido de lo que es sonido. Pero ustedes saben que en principio, digamos, el principio de la audición es el principio este famoso, ¿no? de una piedra tirada en el agua y que va llegando, ¿no? Va moviendo físicamente, va moviendo el medio en el que se produce esa caída de la piedra. Y en el caso del sonido, el sonido hay un punto de partida, que es donde se produce el fenómeno acústico, el ruido o el sonido musical, ¿no? Y esto empuja el aire, hace un empuje material y llega a la oreja, en nuestro caso, ¿no? Que tiene una membrana, como si fuera un tambor, que es el tímpano. Y ese empuje del aire hace vibrar esa membrana como si uno se acercara a un tambor y le hablara así, va a ver que se activa solo con acercarse, ¿no? Entonces se activa esta membrana y esta membrana traduce impulsos, traduce esos impulsos físicos, si se quiere, en la electrónica, en la mecánica de la... Electroquímico, es un impulso electroquímico que permite que pase el potasio y el calcio y hace mover los pelitos del... Se modifica, claro, exactamente. Se mueve la cadena de huesitos, uno empieza a traducir. Pero toda esta parte, quiero decir, es mecánica. Toda esta parte es mecánica. Es decir, a tal punto que el que tiene roto el tímpano no escucha, sencillamente porque no le vibra, no tiene vibración. Y que también, que ustedes se darán cuenta cuando el efecto discoteca, concierte, moderno, consiste en hacer vibrar por medio de las bajas vibraciones, porque estos sonidos pueden ser muy juntitos o pueden ser ondas así largas. Entonces, estos son los que producen los sonidos graves y los más apretados son los que son los sonidos agudos. Entonces, el efecto de una discoteca consiste, es decir, cuando uno percibe de una música una melodía, lo percibe en los agudos, ahí es donde escucha una melodía, es decir, una frase donde esos sonidos sueltos están organizados de determinada manera que para nosotros quieren decir algo. Pero estos, que son los sonidos graves, estos uno los percibe en las oquedades del cuerpo, y particularmente en el estómago, en el plexo solar, que vibra igual que el tímpano, exactamente igual. Por esa razón es que el final de una noche de discoteca puede ser una sensación de haber corrido por todos lados o haber tenido un ejercicio físico descomunal, pero porque ese golpe del bajo que resuena en la oquedad produce eso. Entonces los instrumentos fueron hechos para extender esta condición que tenemos los seres humanos y los animales. Los seres humanos tenemos menos condiciones que los animales, como todo el mundo sabe, en la audición, porque los perros pueden escuchar mucho más agudo y la mayor parte de los animales pueden mover las orejas. Nosotros tenemos que mover la cabeza para direccionar la audición. Así que nosotros tenemos muchas menos condiciones que otros seres de la naturaleza. Entonces, con ese pequeño bagaje de elementos físicos con lo que contamos, se arma todo este increíble mundo de la música, donde los instrumentos van a tener esta característica. Entonces, van a ser, cualquier instrumento va a ser la extensión de algún aspecto de nuestro cuerpo, y cualquier instrumento va a tener una condición cultural y sexual. Cultural porque representa a una cultura
a tal punto que fíjense que en los instrumentos que se han descubierto en las tumbas egipcias, que hay muchos, hay arpas, hay trompetas, pero lo que no se sabe es qué música producían, ni no hay forma de saberlo tampoco. Se han hecho pruebas con compresores de aire y con otras cosas, pero en realidad no se sabe para qué música producían. Se conoce el sonido que produce el instrumento, pero no la música. No la música que hacían, claro. Es decir, que ese lenguaje desapareció con los que lo practicaban. Porque no había modo de registro. No, claro, no había registro. Cuando uno ve esas películas que recrean el mundo egipcio y hay alguna música inventada. Eso es inventado, claro, es inventado. Producto de la No, es inventado. La fabricación de los instrumentos, por lo tanto, es en serie, pero es como hacen en serie los chinos que tienen un... No, Cleopatra, no, que es un enorme galpón donde hay 1000 chinos haciendo un muñequito que es exactamente igual, o sea que también en serie se han fabricado históricamente los instrumentos por tradición. Miren el caso del bombo legüero, por ejemplo, el bombo legüero que es una mezcla, no se sabe muy bien si es un tambor español, da toda la impresión de ser anterior, y es un tronco cavado que tiene una manera de hacerse, que no es cualquiera, y tiene una manera de recubrirse y de tensar los parches que es tradición. Eso es que se viene haciendo, y si uno se pone al lado de un constructor de bombos, con una idea, el otro lo va a sacar disparando seguramente, porque eso se hace así desde siempre. Y para que funcione de esa manera, eso no quiere decir que no haya gente que a lo largo del tiempo haya tratado de introducir mejoras tecnológicas, ¿no? Para que esos instrumentos, o crear instrumentos nuevos. La mayor parte de los instrumentos son los mismos desde siempre. Sí, se reparten en este orden y son instrumentos que tienen. Los cordófonos tienen una cuerda y una caja de resonancia. La caja de resonancia más simple es la boca. El famoso berimbau o scacciapensieri o cualquiera de esas formas o guimbarda, de instrumentos que se tocan usando la boca como caja de resonancia, es una lámina que vibra o una cuerda que vibra y la boca que hace caja de resonancia. Eso no, se hace tocando y no es con la lengua. La lengua porque esa oquedad la hace con la lengua baja, al contrario. Los aerófonos, bueno, son todos la herencia de cañas que se soplan, ¿no es cierto?, de distinta manera, o tubos que son sonoros, tubos sonoros. Y los idiófonos son instrumentos de percusión que tienen todos los pueblos del mundo, que integran todos los elementos en que esa cultura se desarrolla: semillas, maderas, piedras, todo eso forma parte. El cultrún que es el de los mapuches, que tiene tiene unas piedritas adentro, además de tener unos tensores y tener un diseño especial. Acá, perdón, las maracas que vienen de los tupí-guaraníes son esos. Las maracas. Claro, claro, bueno, y eso los es. bastones de ritmo. Los bastones también, claro. Es parecido al palo de lluvia también, del Amazonas, ¿no? Una pregunta que siempre tuve duda. ¿La palabra luthier es para todos los constructores de cualquier instrumento o solamente para uno? Ahora se extendió a todos, en realidad. En principio era solamente referido a los instrumentos de cuerda de la música italiana del periodo de prerrenacentista en adelante. Pero hoy por ejemplo, los instrumentistas de viento le llaman luthier a los que les arreglan los instrumentos, los que les corrigen, les arreglan los instrumentos. La música europea en el siglo va desarrollando algunos de esos instrumentos que son muy antiguos. Los órganos, por ejemplo, como idea, es una idea muy antigua. En la India hay órganos, es decir, sistemas como si fuera un siku gigante alimentado por alguna fuente que genera aire. Eso hay en todos los pueblos del mundo también.
pero bueno, los europeos desarrollaron, a partir sobre todo de toda la familia de las cítaras de Medio Oriente, la idea primero del arpa, una arpa europea, y después la del piano, con todos sus antecesores, el clavecín, el clavel, el pianoforte, todos esos. La cítara. La cítara es un instrumento occidental, horizontal, que tiene una caja de resonancia de madera y que se toca con unos martillitos. No, porque tiene cuerdas, son cuerdas lo que se tocan. Es un instrumento... Parecido a la lira, ¿no? No, la lira se toca así. Claro, porque el piano es un instrumento de cuerda, ¿no? ¿Cómo? El piano. Bueno, el piano es un instrumento justamente de percusión. Dentro de la organización, claro, científica de los instrumentos, que se llama organología, el estudio de los instrumentos. Y en ese caso la cítara, ¿es de cuerda o de percusión también? La cítara, no. Ah, bueno, es de percusión o de cuerdas percutidas, porque también, en realidad el piano, para ser específico, es de cuerdas percutidas. Pero al principio era de cuerdas pulsadas, o sea, tenía como unas uñitas el sistema en la espineta y levantaba las cuerdas. En vez de pegarle con un martillo, Por eso tenía ese sonido tan particular, tiene, digamos. absolutamente, arrancaba, digamos, ¿no? Cada una de las cuerdas, que es lo que hacen en todos los pueblos del mundo con las uñas, ¿no? Tradicionalmente. Acá nosotros los guaraníes tenían un sistema, digamos un cordófono, un sistema que era por aire, un fuelle, una madera con agujeritos, que tenía un fuelle que otro accionaba Sí. el aire, digamos. Bueno, pero sería... Y con los dedos iban tapando o destapando un agujerito y producían música. Sí. Claro, pero no trajeron los jesuitas, es un instrumento de acá, guaraní, que los padres jesuitas en la escuela de música de Yapeyú en 1609 lo empezaron a poner en práctica. En la escuela de música que tenía el padre. Había uno en el Museo Gamba. ¿Sí? Sí, ¿y qué se hizo ese? Ah. Fíjate, el instrumento que había, porque ese instrumento da cuenta que el instrumento ¿cómo que se dice? Es anterior al bandoneón o al coso acá, y fíjate, y el único que teníamos de prueba lo perdieron. Bueno, la aparición de la electricidad, el descubrimiento, digamos, del manejo de la electricidad sobre el fin del siglo XIX, hace aparecer también los instrumentos electrónicos en el siglo XX. Instrumentos electrónicos son de diferentes características. Por un lado están los que tienen una generación acústica del sonido y otros que tienen y que está amplificada, que es el caso de la guitarra eléctrica, supongamos. La guitarra eléctrica, si uno le saca electricidad, también suena, poquito, pero suena, porque tiene una caja que está anulada. Pero después están otros, como los sintetizadores, que esos generan sus propios sonidos, que son sonidos generados en el plano electrónico directamente, ¿no? Sin pasar por la ejecución acústica. Entonces, podría decirse que en ese entonces lo que fue muy importante después de la fabricación de instrumentos fue, y antes de llegar a la era electrónica, que en la era industrial aparece la imprenta de Gutenberg también va a servir para poco a poco ir imprimiendo música. La música se va a seguir copiando hasta el siglo pasado o hasta este siglo, hasta el siglo pasado. Pero yo recuerdo discusiones que parecían las discusiones de los textiles en Birmingham con los músicos en el estudio, porque cuando empecé a trabajar, si uno le llevaba una fotocopia, no la aceptaban, decían que se veía mal. Tenía que ser original la copia. Ahora, una orquesta tiene cantidad de partes repetidas. Es decir, los primeros violines, a lo mejor hay 16 primeros violines en una orquesta grande. Entonces había que tener
16 copias iguales hechas a mano de un pobre desgraciado, de unos cuantos pobres desgraciados, para aquello. Pero recuerdo la discusión esa que duró un tiempo, hasta que finalmente, bueno, no sé si mejoraron las fotocopias, puede ser, o ellos se hicieron la idea de que era así, pero no querían aceptar la idea de la copia. En cambio, la imprenta empezó a editar música, sobre todo con el desarrollo del piano. El piano va a generar toda una industria vinculada a las partituras. La primera difusión masiva de la música europea es a través de las partituras impresas, de los álbumes, de la partitura impresa, que es un producto de la imprenta editorial, ¿no es cierto? No es un producto musical. ¿Por qué? Porque se basa en aprovechar ese sistema de lectura que inventaron los occidentales, que se fue perfeccionando y se volvió bastante preciso como para tocar esa música. Entonces, si no, las otras músicas son todas de tradición oral, por imitación se pasa. Se transmite una melodía, se transmite una canción. Bueno, hay en el camino también unas máquinas, diversas máquinas que se van inventando, como por ejemplo la pianola, que la pianola tenía un mecanismo en un instrumento que se activaba con unos pedales que se movían como en una bicicleta y que traían unos cilindros en los que estaba grabada la música. Entonces se ponía el cilindro y tenía un teclado y todo, y el cilindro activaba las teclas y el músico en cuestión iba pedaleando, ¿no? Eso tuvo una gran difusión casi coexistente con la época del nacimiento del disco, de la primera En Argentina hay un muy buen coleccionista de eso, en el sur del país, en Río Negro. Coleccionista, no, y de cilindros. Claro, Se encuentra por internet. claro. Tiene la mayor colección del país en eso. Es fabuloso. Y por supuesto que esta fabricación estuvo siempre relacionada con el consumo. Por ejemplo, la guitarra era un instrumento difundido en América desde el comienzo de la conquista en adelante, distintas formas de guitarras hasta que se estabiliza en esta que nosotros conocemos y que adopta formas asombrosas como la del charango, es decir, hacer de caja de resonancia una mulita es una cosa... ¿Eso no es prehispánico? ¿El charango no es prehispánico? No, es una guitarrilla porque tiene el orden de cuerdas de las guitarras españolas, que son triples y dobles, pero ponerle de caja... ¿Y nuestros pueblos precolombinos tenían instrumentos cordófonos? Sí, tenían todo, tenían... Que se perdió, que estaban en el Museo Camba, no sé quién le puso nombre, no berimbau, ¿cómo era el nombre del gualambao? Gualambao, sí. Decían que era el nombre de Bueno, ese puede ser, instrumento sí. en guaraní. Sí. Hace mucho de eso, porque había un inventario en el... Y la única que hizo inventario era la señora que está en nuestro museo, el Museo Arqueológico, Elba González, la que creó el programa de cocina. Ella hizo un fichaje técnico con fotos, pero era la única museóloga que había. Y tiene ella, guardado. Pero esto se perdió, que la inocencia se valga. Otras máquinas que van a tener un éxito muy grande durante el siglo XVIII y XIX son las cajitas de música, que son máquinas de hacer música. Cajitas de música también son... y las cajitas de música también son máquinas de hacer música, ¿no? Que no quiere decir que hayan nacido en China, ¿no? ¿O sí? Eso no lo sé, no te lo podría decir a ciencia cierta. ¿Cómo? El 4. Es una de las guitarras españolas porque en ese entonces, en la época del Renacimiento, había tres tipos de guitarras distintas, de cuatro cuerdas, hay una que se llama de 3 cuerdas o de sistemas dobles, como es el caso del charango, que tiene las cuerdas dobles o triples, para tener cuerdas de metal. Hay una que yo veo que usan en Venezuela, en Colombia. En Venezuela es chiquito el 4 es chiquito. La que es más grande es la que se usa en México, el guitarrón, que es como si fuera un contrabajo de mano. Sí. Eso es la mariachi, sí. Y son exagerados. Sí, un poco así. Pero exagerados.
Y aquí entonces, antes de que comience la era electrónica, en la era analógica termina con la aparición del fonograma, que sería la forma en realidad de describir genéricamente lo que va desde el cilindro hasta las formas actuales digitales. Y todos esos soportes que han sido diferentes a lo largo del tiempo, del cual el disco fue el que tuvo más desarrollo y que fue un producto claramente industrializable. La copia del disco, un disco es igual a otro disco, eso ya es un hecho notable, ¿no? Un disco es igual a otro disco. Por lo general un instrumento no es igual a otro instrumento, es raro que eso suceda. Pero un disco es igual a otro disco, es un producto netamente industrial el disco. Perdón, el fonograma era, aún no se ve en las películas antiguas, que lo usaban no solo como que ya un producto grabado, sino que hay gente que grababa cosas. El fonógrafo. ¿Es el fonógrafo en el que se graba? No, el fonógrafo, no, bueno, el fonógrafo es uno de los primeros reproductores de los cilindros y de los discos. Los primeros que, cuando se empieza a grabar, que eso es lo curioso, se graba música italiana de ópera, que era lo más popular en la época, pero ya casi inmediatamente se empieza a grabar música popular en cada uno de los países. Se graba jazz en los Estados Unidos, se graba tango y expresiones folclóricas acá. Lo primero que se graba el samba y los choros en Brasil. Es decir, que las primeras grabaciones están repartidas entre la música de carácter lírico, que era la música era una música bastante popular dentro de la gente que vivía en ciudades en Europa en ese tiempo y que traen acá como pasión, por eso se llena de teatros, de ópera, todo el territorio nacional, ¿no? Y cuando ya aparece el disco, ya ahí se plantea el problema de los derechos de autor, de los que ya hemos hablado en varias oportunidades, pero que tienen un doble aspecto, el de la editorial, o sea, el papel, y el del fonograma, es decir, el soporte auditivo. ¿Por qué? Porque en realidad el derecho de autor, que va a surgir de una convención que se hace internacional, retiene recursos de ambas fuentes, del papel y del soporte auditivo, de los dos, hasta el día de hoy. Por esa razón es que las empresas discográficas tienen editoriales que les pertenecen. Y cuando un artista firma un contrato de un disco, firma el contrato por la grabación, por la venta de cada una de las copias, y un contrato paralelo por el repertorio que pasa a integrar por un tiempo, por el tiempo del contrato, el catálogo de la compañía. ¿Por qué eso? Porque es la forma de controlar que el artista no lo grabe nuevamente en otra compañía. Es la forma de darle un derecho de propiedad temporaria, porque es por la duración del contrato, es curioso, pero es así. Cuando esa era la época en que los primeros músicos populares del tango o del jazz que empiezan a grabar, Sí. la mayoría no leía, Sí. y llevaban a alguien que les escribía la letra y después los derechos de autor se lo quedaban la empresa que grababa y el que Sí, escribía. no solo eso, sino que tampoco muchos músicos de esa época no escribían música. Y entonces se lo silbaban a alguien y ese alguien después lo escribía, que era algún tano profesor en un conservatorio que acaba de bajar del barco, y ese le escribía bien. Entonces lo que se depositaba era eso, porque el asunto tiene que ver con el depósito. El derecho de autor, para preservarlo, depende del registro. Si no, ¿cómo se hace? Para cobrar algo de algo efímero, digamos. Al convertirse en un producto industrial había que encontrar un sistema de cobranza, de retribución, que es la discusión que hay ahora con Internet, porque los internetistas fundamentalistas dicen: ahora está todo en la nube, yo no pago nada. Que el derecho de autor se acabó. Terminó. Entonces, uno dice, bueno, sí, primero que no pagues nada no es verdad. Te compraste la máquina,
pagás la electricidad y pagás la cuenta del teléfono seguramente que pagás, ¿no? Y que no se la lleva el artista, se la lleva la compañía. ¿Estás repensando algo sobre el derecho de autor? No, a muerte se discute desde hace 15 años porque no se le... Todos cobran menos el autor. Efectivamente, o sea, el único inconveniente es ese, que el autor con ese sistema, que es el sistema en realidad del copyright, el sistema americano, vendió su idea y bueno, el que la explota es el que se lleva la plata. Pero ¿Por así... qué algunas bandas famosas defienden? Porque antes eran todo contra la piratería, ahora hay algunos que dicen que está bueno que mi música esté en internet, que la compre cualquiera. Porque el tema de la porque los primeros los convencieron, los canales, las radios, todos pagan. Tendrían que pagar todos. Y las... Sí, claro. Bueno, pero porque para mí, porque no se resolvió todavía cómo retribuir la creación y la interpretación musical en la era digital. No se resolvió. Entonces, una forma de conformarlo fue decirles, y muchos entraron en esa, que lo importante en el mundo actual, contemporáneo, es existir, que a uno lo escuchen, y porque entonces el artista gana cuando hace presentaciones en vivo. Pero el artista siempre... Mira, un fiebre. Yo vi, por ejemplo, que hay artistas que ellos ceden su evento y sí. cuando se van, tocan en vivo, ahí no venden su material, claro. todo. Sí, Hacen comida. está bien, lo único que les digo... Pero sigue siendo injusto. Es injusto, ¿saben? Porque es un trabajo de loco. Pero ¿saben por qué? Pero ¿saben por qué? Sí. Muy bien, Matías, muy bien. Pero ¿saben por qué? ¿Dónde reside la injusticia? En que antes el artista cobraba por el disco, por la editora y por las actuaciones en vivo. Ahora le dijeron, no. Ahora ya el disco se acabó. Eso ya no es una fuente de ingresos para nadie. Es como si uno quisiera vivir, claro, de la artesanía, de una artesanía que no le interesa a nadie. Eso no, se acabó. Ya de eso duró un siglo. Sin embargo, cuando vos querés ver un video de YouTube, te aparece el anuncio, así que dice saltar el anuncio o no, Claro. o sea que ahí está cobrando alguien por eso. Claro. Pero lo que pasa es que, y hay gente que hizo el experimento en estos últimos años, de ver cuánto se cobraba legítimamente por la vía digital. Y es una miseria, porque es una violonchelista noruega que hizo la prueba, fue siguiendo por todos los países del mundo las veces que se había pasado la obra de ella, y lo que ella cobró, porque algo pagan, pero pagan una miseria, pagan una suma baratísima. Entonces no daba nada eso. No se... No, un momentito. No preguntaba el tema despacito, ese que tiene reproducción en todo lugar del mundo, eso de nada. Bueno, pero es que una de las grandes discusiones con respecto al derecho de autor fue justamente el tema de lo que era música tradicional. Es decir, cuando era música tradicional, por tradicional quiero decir folclórica o anónima, ¿no? Pero llegado el momento, el sistema obligaba a que se depositara la obra. Más allá de la maldad o la avivada de muchos, la realidad es que si uno se presentaba en la sociedad de autores, el SADAIC, con una obra y decía, ¿es de autor anónimo? Dicen, no, entonces tiene que ponerle a su nombre. Entonces, bueno, es famoso caso de Andrés Chazarreta, que toda la vida luchó entre que consideraban que era un chorro o que el pobre hombre, para preservar ese material, se vio obligado por el sistema de la época. Ahora ya no es así, pero en ese entonces era obligatorio. Era obligatorio que estuviera escrito en escritura musical y era obligatorio que tuviera un título, un autor y un músico. Tenía que tener las dos. Entonces, muchos casos de esos que se dieron, el famoso conflicto del Cóndor Pasa, por ejemplo, o de La Lambada, que fueron dos temas... bueno, pero el Cóndor Pasa, sí, pero estos dos que yo te digo fueron
internacionales y supermillonarios, y terminaron en juicios descomunales porque el Cóndor pasa lo incluyó Paul Simon en un disco, y entonces, obligado por la ley, como decía, digamos, del depósito, puso, él era el versionista, porque hay derecho a hacerse una versión en un idioma, y él cantaba ahí, él era el versionista, Paul Simon, de Simon y Garfunkel, ¿no? El dúo. Entonces él puso, el Cóndor pasa de Paul Simon, que era el autor de la letra, ¿no? Y después decía el Inca. ¿El Inca quién era? Un argentino que se llama Milberg, que formaba un conjunto muy famoso en Europa en la época de los grupos estos, y que él lo firmó. Entonces apareció la familia de Alomías Robles. Alomías Robles era un recopilador boliviano, justamente, que publicó una serie de álbumes a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, entre las cuales estaba El Cóndor pasa, textualmente, ¿no? Textualmente. Entonces fue un juicio mortal, y si uno ahora mira en el disco y dice, El Cóndor pasa de Paul Simon, el Inca y Alomías Robles, o sea, repartieron el derecho. Esto es como la canción de Lindo Nevia, como es la famosa del himno rock nacional. Bueno, la barca, claro. Y con la lambada pasó parecido, porque la lambada en realidad, que grabaron un grupo brasileño, no me acuerdo quién, que tuvo tanto éxito, en realidad era boliviano eso, y estaba también registrado como anónimo en mucho tiempo. Es decir, que este sistema del depósito tiene que ver con la parte industrial, justamente, con la explotación industrial de algo. Por ejemplo, Sting, cuando fue a grabar con una población amazónica, él cedió sus derechos a esa colectividad amazónica. Pero esa colectividad, algunos países tienen la posibilidad del registro comunitario o de la propiedad comunitaria, pero otros no. En otros no existe esa posibilidad. O sea, tiene que haber una persona jurídica, claro, que no es una comunidad, claro. Entonces es un lío todo eso, pero todo está relacionado con la industria de la música, ¿me entiendes? No con la música. Nadie duda que la música esa fuera linda, agradable, popular, gustara o no. No, eso no interesa. Lo que interesaba en este caso era ver cómo esa música se había convertido en mercancía, y al ser mercancía tenía que cumplir con una cantidad de requisitos, ¿no? Entonces, cuando aparece el disco se incorpora con toda claridad a un mercado, se crea un mercado del disco. Pero la diferencia durante toda la época, toda la era acústica, analógica, como se le dice ahora, es que cada disco no era un máster, cada disco no era un clon del otro, cada disco era un producto industrial, pero no se podía sacar de un disco otro disco. ¿Por qué? Porque el sistema de reproducción hacía que se incluyera una cantidad de sonidos parásitos que con el paso del tiempo además se agravaban. Los discos se rayaban, los discos se rompían, los discos se lastimaban, porque el sistema era un sistema de surco, un microsurco, y entonces la púa iba en forma perpendicular, recorría ese microsurco y transmitía, igual que con el tímpano, transmitía las vibraciones a un decodificador electrónico que lo convertía en música y lo sacaba por un parlante. Bueno, eso, cuando aparece el soporte digital del CD, eso desaparece. ¿Por qué? Porque el CD, efectivamente, un CD es igual a otro CD. De un CD se puede sacar otro CD. Entonces, pero del disco de pasta, porque del DVD era el disco de pasta, después de vinilo, ¿no es cierto? Primero fue de pasta, después de vinilo. Bien. Pero los dos tenían la misma característica. O sea, los dos no eran originales y no se podía sacar industrialmente, salvo bajando la calidad sonora muchísimo, que era inaceptable por el mercado, ¿no? Entonces el mercado se vuelve un mercado inmenso, el mercado de la música grabada. Va creciendo sobre todo con una alianza estratégica
¿qué hace con los medios? ¿Dónde está? Esta alianza estratégica es fundamental para todo el desarrollo de la industria del disco, porque en principio se alía primero con la prensa, digamos los diarios, los periódicos, las revistas. Después apenas aparece la radio va a ser la gran difusora de la música. Después el cine. Me acuerdo que estaba esa revista Rolling Stone, Sí. y otras revistas de música que aparecían con toda la partitura, Sí. la letra. No, pero hasta la letra y toda la partitura. el British Packet, que es el diario que publicaba la colectividad inglesa en Buenos Aires después de las invasiones inglesas y que duró como 15 años, tiene informaciones que siguen los musicólogos sobre las actividades musicales que se desarrollaban en esa ciudad. O sea, la prensa estaba reflejando la actividad musical. La prensa tenía una alianza estratégica y los músicos querían seguramente ya salir en diario en la época. Porque el cine está durante un tiempo en una etapa como experimental. En realidad alcanza la masividad después de volverse, digamos, un poco antes de volverse sonoro, en los años 20. Y el disco empieza antes, empieza a fin de siglo prácticamente. Y además el cine, durante un periodo en que no es sonoro, se sonorizaba o con música en vivo o con unos discos que ponían. Parece que había unos discos así de grandes que las cosas que pasarían no quiero ni decirle porque era dificilísimo pegarle eso, ¿no? Que más o menos coincidiera. Pero porque el gran problema que tuvo el cine durante los primeros 30 años de vida es lograr la sincronización, es decir, cómo sincronizar un disco con la imagen. Tenían que ser dos motores sincrónicos, es decir, que funcionaran en pura simultaneidad, y entonces eso creaba la ficción de la realidad, ¿no? Pero lo que pasaba es que antes las películas se cortaban, por ejemplo, y la película antes, el film era así, ¿no? Cuando empieza el film sonoro, acá tiene los fotogramas que van pasando a una velocidad tal que hace que nosotros los percibamos una ficción de movimiento, y entonces le ponían acá al costado, acá le pegaban al principio la banda sonora, y después, cuando se avanzó tecnológicamente, esta banda sonora se cubrió el otro costado también. Acá tenía toda la parte dentada, que era la que enganchaba en el proyector, que era un principio idéntico al del piñón de la bicicleta, no era mucho más evolucionado que eso. Era un piñón que era parejo y que iba enganchando las ventanillas, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que de golpe este material era muy endeble y entonces de vez en cuando se cortaba. Cuando se cortaba, esto se iba a la miércoles, claro, se perdía la relación de sincronía entre uno y otro. Y lo pegaban, le ponían un poco de cinta, y entonces cuando pasaba por acá hacía ¡bum! Por el ruido, porque eso se sentía, ¿no? Ahora, ¿cómo se grababa la música en un disco de pasta? ¿Cómo se grababa en un disco de pasta, o sea, ¿Cómo la música pasa en el disco de pasta? por un disco, o sea, lo que se graba es un máster, es un original que se graba con una púa que graba una materia blanda. Así se grababa. Y eso después se somete a la electrólisis y a partir de ahí se pueden hacer copias de discos. ¿Y este tiene mejor sonido que el otro? No creo, en realidad no, porque lo que cambió mucho en la técnica de grabación, lo que evolucionó mucho en el siglo XX fue la reproducción. La técnica de grabación no cambió tanto, en el sentido de que si ustedes escuchan los discos de Gardel se grababan o de Caruso, se grababan con un único micrófono puesto acá en el medio de la sala y tocaban y cantaban. Y
estuvo tan bien grabado que hasta el día de hoy, sin necesidad de tocarlo mucho, transmite la misma vibración. En cambio, el CD de la era digital incluyó un recorte, un recorte que le llaman compresión. O sea, se comprimió el sonido porque al cortarle a la banda sonora, al cortarle esta parte de los agudos y cortarle esto de los super graves, lo que se consigue es que no sople, los discos se escuchaba el soplido. Porque la púa también percibía que además del surco había algo más, entonces lo reproducía. Entonces el CD, al no tener ningún contacto de ese tipo, porque el láser va leyendo un código binario, va leyendo 010101. Entonces no frota nada, ¿no? Entonces eso hizo que él dijo, para estar seguro se lo comprimiera de arriba y para abajo. Por esa razón es que ahora se está volviendo al vinilo, porque el vinilo tenía más amplitud sonora, tenía más agudos y tenía más graves, y tenía más dinámica, o sea, aguantaba, quiere decir dinámica. Lo que quería decirles es que lo de la dinámica quiere decir, nosotros tenemos una audición relativa, es decir, que el oído se acomoda, lo verán ustedes acá. Primero se acomoda a cierto nivel y después si está más bajito, baja y relativamente hace la proporción entre lo más bajo y lo más alto. Bueno, la máquina, el micrófono, no tiene esa dinámica tan perfeccionada como el oído. Si ustedes van, por ejemplo, al teatro, un gran teatro de ópera, y están en la última fila, arriba del techo, van a escuchar, primero les va a parecer que está lejos el sonido y al ratito van a estar escuchando como en primer plano. ¿Por qué? Porque el oído se acomoda, ¿no? los márgenes. Bueno, eso, el micrófono tiene limitaciones. Si no se produce una cantidad suficiente de intensidad sonora, ese aire que se mueve, el micrófono no lo recibía eso y no lo recibiría. Entonces, en cambio, el vinilo sí tenía la capacidad de recibir mayor diferencia entre lo que era música muy fuerte y música muy tenue. Si ustedes estuvieran en el centro de una orquesta o de un grupo de rock, se darían cuenta de que la música esa suena muy fuerte, no más o menos, suena muy fuerte cuando uno está allá adentro, ¿no? Pero de golpe viene todo sonando fuerte, ¿no? Un tutti de orquesta o de una banda, y se corta y queda un solo de una flauta. Es decir, que la intensidad sonora, esa presión, disminuyó de golpe, ¿no? Y quedó nada más que eso. Bueno, esa diferencia, esa relación entre esa potencia sonora y esta potencia sonora, el vinilo lo recibe mejor, lo reproduce mejor. Por esa razón es que hoy se está volviendo. La alianza estratégica con el cine fue tan decisiva como con la radio para la música grabada, porque el cine fue involucrando cada vez más, una vez que se volvió sonoro, que es a partir del año 1928, o sea, cuando le encontraron la solución al problema de la sincronía, de la sincronización, a partir de ese momento la música cada vez va cobrando más importancia, y el cine transporta esa música a públicos masivos. Ahí es donde, y además, como decía un famoso tratadista, una de las particularidades que tiene la música es que no necesita traducción, a diferencia de una obra de teatro o de un libro. La música se escucha igual en cualquier lugar del mundo. Ahora, que quiere decir lo mismo, lo pongo en duda, porque siempre pongo el ejemplo de eso que nosotros hoy consideramos que es una música New Age, por ejemplo, son las flautas andinas, ¿no? Entonces se escucha toda una especie de espacio tranquilo, de calma y yo qué sé, y unos sonidos aéreos que vienen de las flautas, ¿no? Bueno, pero sin embargo, en la época de los incas
solían hacer preceder a sus tropas cuando tomaban una ciudad por unas bandas. Y esas bandas llevaban unos globos hechos, ellos habían desarrollado una técnica para sacarle la piel entera a una persona y después lo inflaban como un globo. Y entonces llevaban los globos de la persona y iban tocando flautas que hacían con las tibias de los enemigos muertos y tambores que tocaban hechos con la piel de los enemigos muertos. Así que me imagino que esa música no debía sonar tan serena. Cuando le pegaban, ¡ay! ¡Uy! Así que hay un relativismo también, yo creo, musical, porque es un lenguaje. Sí, eso, bueno. Sí. Lo sacaban por el talón, cortaban el talón y le sacaban. Sí, viste que los araucanos se lo hacían a los prisioneros, los araucanos le sacaban la piel de la planta del pie para que no se escaparan a los prisioneros. La planta únicamente, pero los incas hacían esto, que le sacaban íntegra la piel, los aztecas también, le sacaban íntegra la piel a una persona con 3 cortecitos nomás y después lo inflaban. Hoy en día entonces lo que empezó a cambiar en esta era digital es el sistema de distribución de la música, porque durante un siglo, piensa que todo esto es reciente, empezó a fin del siglo XIX, muy sobre el fin del siglo XIX, y duró un siglo de esta manera. Ahora, de la manera en que hoy la industria musical funciona, está cambiando radicalmente, por decirlo de una manera curiosa. Está cambiando de una forma fundamental, porque a través de la digitalización empezó otra forma de transporte y de venta, es decir, de esa mercancía, cómo se comercializa. Bueno, primero se eliminaron en muchos lugares la distribución directa, la venta directa, porque donde hay Amazon o alguno de estos grandes proveedores internacionales, la gente compra directamente y se lo llevan a la casa. No hay más personal que vende, ni empleado que le recomienda una música en vez de otra. No, hay información en una máquina y uno lo pide. Pero después están los mismos contenidos, es decir, la música, el catálogo, eso está también en Internet. Y también se puede bajar de acuerdo a distintos sistemas. Lo que no está claro es lo que vos decías, es decir, cómo se va a hacer para que esto siga funcionando sin que el artista, intérprete o creador perciba una parte de ese negocio, que es un negocio que se volvió descomunal de grande, se volvió un negocio monstruoso, porque la cantidad de reproductores que hay hoy nunca hubo en la historia de la humanidad, hoy por el desarrollo. ¿Cómo? ¿Quién gana con eso? ¿Las grandes empresas? Ganan las telefónicas y quienes ganan son las telefónicas. No, pero aparte apareció lo de los ringtones. Los ringtones son como el 9% de todo el mercado del derecho de autor. Sí. O sea, la pavada que suena, eso también tiene autor. Eso tiene autor que lo registró y cobra. Cobra. O sea, hay un negocio que se ha multiplicado a una dimensión infinita verdaderamente y un sistema de producción cuya durabilidad también se pone en duda, porque no se sabe cómo se va a hacer. Lo que pasa es que la oferta ha superado la demanda también de una manera impensable. La oferta de música que hay grabada, como hoy en día se graba con tanta facilidad, antes era llegar a un estudio de grabación, era una etapa importantísima para un artista, que habían pasado años de hacer presentaciones en vivo hasta que un día una compañía lo tomaba y lo hacía grabar. Pero ya estaba seguro de que era un artista y había hecho unas pruebas en el mercado a ver si eso gustaba o no gustaba. Y bueno, hoy en día lo que hay es sobreproducción de música grabada. Bueno, porque hoy técnicamente
se puede hacer. Antes no se podía hacer eso, era imposible. Tenía un nivel de desarrollo tecnológico que no había bajado al nivel de lo individual, sino de la producción individual, sino que era industrial. En este tiempo, al comienzo de esta era industrial, cuando se empiezan a fabricar discos, había muchas compañías. En la Argentina había una cantidad de compañías propias, argentinas, ¿no? Poco a poco se fue produciendo una concentración del mercado y actualmente hay 5 compañías en el mundo que tienen el 82% del mercado. Son 5 compañías. 5 compañías, se las leo, que es lo que llaman ellos las majors, ¿no? Las mayores. Y estos son Sony Music, que es de Japón, Polygram, que era antes Philips o Phonogram, Holanda, Inglaterra es, la Warner de Estados Unidos, que todos ellos a la vez eran antes empresas cinematográficas o productoras de audiovisual. BMG de Alemania. ¿BNG? Sí, sí, y la EMI de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, eso es todo lo que resume un mercado de 8.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Esto representa el 80%. Todos los catálogos nacionales terminaban por ser comprados por algunas de estas compañías. Por ejemplo, la Warner compró todo el catálogo de Ricordi. Ricordi era la gran editorial musical italiana que había tenido como artistas de ellos a Verdi, a Toscanini, no sé, había producido la música de la ópera de fin de siglo, ¿no? Y que incluso después siguió produciendo. En la Argentina tenía una cantidad tenía una casa central y editaba muchos libros de música, yo qué sé. Bueno, eso todo se vendió a la Warner. Por ejemplo, Astor Piazzolla, la mayor parte de su repertorio, o una parte del repertorio, la había hecho en Editorial Lagos, que era una editorial argentina. Era un hombre que se puso a producir ediciones musicales, papel, hacía papel. Pero muy linda porque había hecho una colección estampa que tenía en la tapa, le había pedido cuadros originales a los pintores de la época. Entonces esa colección, que son cientos de partituras, es toda una síntesis de la pintura de la época también, muy lindo. Bueno, eso lo vendió. Entonces eso, donde uno quiere hacer un espectáculo y poner la operita Piazzolla Ferrer de María de Buenos Aires, ¿no? Hay que hablar a Miami Warner. Hay que hablar a Miami Warner. Y ellos son los que van a autorizar y cobrar el derecho, ¿no? Bueno, es decir, que se produjo una concentración del mercado impresionante, notable. Entonces, ¿cómo está dividido el mercado discográfico en la Argentina? Entre lo que le llaman los sellos independientes y la representación de las majors, de las empresas. Y acá, por ejemplo, ¿Y RCA Víctor qué pasó? La Víctor se convirtió en una de estas, no sé en cuál. y Oliva, acá, ¿qué empresa representa las majors? ¿Cuál? Acá en la Argentina. Cada una tiene su empresa, pero estas empresas que ya estaban en la Argentina operando desde hacía mucho tiempo, cuando vinieron los años 70, tuvieron miedo que llegara la revolución, venían influenciados por el tema de la revolución cubana, y entonces levantaron todo lo que tenían y se lo llevaron a Brasil, todos los estudios de grabación que había. Cada una de estas compañías tenía estudios de grabación y muy buenos, y se los llevaron todos a Brasil y no volvieron nunca más. Acá lo que tienen lo alquilan, no son dueños ni de un lápiz. ¿Se van a grabar a otros lados los músicos? Bueno, o sea, grandes estudios acá no hay prácticamente, no hay, en la Argentina estoy hablando, ¿no? Por más que la tecnología ha ido dejando un espacio para todo lo que no necesita de grandes estudios, pero si yo quiero grabar con una orquesta sinfónica, prácticamente no hay un lugar donde graba con una orquesta sinfónica. Ahora, estas compañías, las major, forman parte del mercado discográfico argentino junto con lo que le llaman los sellos independientes. Sellos independientes son una cantidad de pymes, de empresas muy pequeñas, a veces individuales de un solo artista, ¿no? Que han creado una marca, un sello,
y que forman parte de, y que venden una producción por lo general referida a intérpretes o creadores nacionales. Ahora, cuando se hacen las reuniones, y ellos integran entonces los productores independientes y las majors, ¿cómo? Como Panda, por ejemplo. Sí, o como el sello de Lito Nevia, o como... Gieco creo que también. Claro, yo que sé, bueno. Depende, una parte europea grabó en Philips, en Phonogram, justamente en Polygram. La parte de acá lo sacó parte de ellos, parte un sello pequeño, independiente. Pero digamos que estos dos forman parte de la cámara argentina del disco, o del fonograma se llamará ahora por ahí. Ahora, las reuniones de la cámara argentina del disco se hacen en Miami. Entonces en Miami ellos determinan cuál va a ser la política para el año próximo de sus empresas, es lógico, pero en realidad es como que todos los otros son convidados de piedra. Es decir, que la industria discográfica, ahora este caso no es comparable al de Brasil, porque Brasil tiene un mercado de consumo propio tan poderoso que consigue equilibrar esta presión de las multinacionales internacionales. Incluso acá mismo en la Argentina es bastante curioso, todavía no se sabe muy bien porque no hay estudios bien hechos sobre a qué se debe esto, porque acá, digamos, como sucede en la sociedad argentina, hay tres soportes, como si fueran tres capas geológicas. Bueno, son como tres capas geológicas. Hay unos que hasta hace poco estaban usando cassette todavía. Por ejemplo, algunas de las músicas de los cuartetos cordobeses. Todavía se seguían haciendo cassette para gente que tenía pasacassette. Tenía pasacassette. ¿Sabés lo que habrán vendido? Claro. Bueno, después hay otros que son, claro, pues hay otros que son los que tienen un CD y por lo tanto están en el proceso industrial y del mercado. Y después están los otros que llegan a la difusión por todas las redes y por internet, que son todos distintos, son todos casos diferentes. Entonces, esos soportes van a condicionar, que eso es lo que es curioso también, el fenómeno artístico. ¿Por qué razón? Porque cuando se empezó a grabar discos de pasta, se grababa por lo general una canción, un tema, una grabación de 3 minutos, porque lo que se compraba en la disquería era una canción, un tema, uno. Después apareció las formas intermedias, el 45 revoluciones, que cabían 2 por faz, o sea, 4 temas. Después el long play, en el que cabían 14 temas, más o menos. Entonces la gente, cuando hacía una grabación, tenía que pensar en 14 temas, no podía pensar en uno, por más que se le había ocurrido uno solo, no servía para nada. Tenía que grabar obligatoriamente 14 temas. Bueno, esa misma lógica después se trasladó al CD primero. claro. No, Claro, porque y el ahí problema viene fue de este. todo, El problema lindo, fue lo este. feo, lo bueno, No, lo no. malo. El problema fue ese, que en cada cambio de sistema que ha habido, en cada cambio se achicó el catálogo, se aplicó la ley del embudo. O sea, porque cuando había multiproducción diversificada por productoras de todo tipo, chiquitas, grandes, argentinas, extranjeras, todo ese material era, cuando llegó el momento de pasar a la otra etapa en la que hubo que hacer una inversión y cambiar de maquinarias y todo, bueno, entonces eligieron lo que vendían más para copiar en el nuevo sistema. O sea, todo lo que está en vinilo no está en CD, ni por casualidad. No. Y todo lo que está en CD tampoco está en las redes. Es decir, que se fue achicando eso y por un lado condicionó la creación artística, porque ahora otra vez los artistas están volviendo a grabar un tema que suben a internet y bueno, el tema hace su vida y prueban con una canción. 3 minutos. 3 minutos, 5 minutos. Fíjense cómo lo Pero es una cuestión de marketing, ¿no? Fíjense cómo no es lo industrial que condiciona la expresión artística. Claro, la creación artística
practicaban. Compone, claro, en vez de pensar una obra de 3 minutos, antes tenías que pensar una obra de 14 por 3, 3 por 4, 12, 3 por 1, 4, 50 minutos de música, no es lo mismo 3 minutos que 50, y no es lo mismo. Va condicionando la obra también, condiciona la obra, la forma musical se condiciona, es increíble, ¿no? Por la venta, ¿por qué? Porque vos estás vendiendo una mercancía, no es que te metés como Wagner que le dijo a Luis de Baviera, necesito hacer que me hagas un teatro, por favor, en el que durante 4 días pueda yo presentar la tetralogía. Cada día, cada una dura 4 horas y tiene que ser dadas en continuidad durante 4 días. Bueno, entonces la obra, ¿en qué escala estaba pensada? Bueno, estuvo pensada en 4 días duraba. Y en discos duraba 4 por 4, 16 horas. ¿No? Una barbaridad, es cierto, una barbaridad. Bueno, pero porque no era y de fotocopia, pero no era una mercancía, era una relación casi cercana a la artesanal, ¿no? Es decir, que un aristócrata encargaba una pieza única para él. El Papa le pedía a Leonardo que le pintara la Capilla Sixtina. O sea, era un encargo de algo. Esto, al industrializarse y al volverse colectivo y tan popular, esos materiales pasaron a tener esta condición tan especial. Es decir, que son mercancías, pero mercancías que para ser vendidas en el mercado tienen que ser de determinada manera. Si uno va a una feria artesanal y lleva un Pato Donald de madera tallada, probablemente lo saquen a empujones, porque no se puede, porque la mercancía esa no puede ser vendida en ese que tiene un formato determinado de mercado, es un mercado. A un mercado de pescados uno no puede ir a vender legumbres, son mercados distintos. Entonces, la mercancía, que es aquella creación musical que se ha hecho pensando en difundirla, porque cualquier artista cuando concibe algo musical está pensando en dialogar con su tiempo y con sus contemporáneos. Pero hay fenómenos discográficos que en realidad potenciaron géneros que habían desaparecido, y a la inversa. Por ejemplo, el barroco, la música barroca, no existía, porque cuando empezó el disco, que era a fin del siglo XIX, lo que había eran orquestas sinfónicas, entonces, y público o de ópera o de orquesta sinfónica. Música de cámara era una especialidad muy no popular, entonces no merecía una grabación discográfica. Entonces, ¿qué pasó con el barroco? Pasó a ser un éxito discográfico. Entonces empezaron a aparecer cantidad de conjuntos, sobre todo primero italianos y otros lados, tocando música barroca. Y otra vez apareció todo ese repertorio que había sido olvidado prácticamente por el gusto occidental, apareció por un fenómeno discográfico. Por un fenómeno, el proceso fue al revés, justamente. Es decir, que puede pasar que se alimente por un hecho ajeno al mismo proceso creativo, o en este caso interpretativo, o cuando fue un éxito, no sé si alguna vez ustedes lo han escuchado, pero a unos monjes del monasterio de claro, grabaron una misa gregoriana con bajo y batería y eso alcanzó una difusión extraordinaria, y el gregoriano prácticamente se practica en muy pocos lugares del mundo, es algo muy específico y muy raro para nuestra filosofía. O cuando Waldo de los Ríos, que era un músico argentino, él hizo una grabación de Mozart poniéndole bajo y batería. Y entonces eso tuvo un éxito tan extraordinario, de una dimensión mundial tan grande, que él mismo no podía entender por qué había pasado eso. Yo fui muy amigo de él y de golpe él se volvió famoso y rico. Y entonces decía, pero no, hay algo que yo no entiendo, porque tengo 3 años por delante de conciertos tomados con las principales orquestas del mundo, que nunca me invitaron a tocar, él estaba viviendo en España, para tocar eso. Dice que eso es un trabajo.
Y la Comunidad Europea tomó como himno de la Comunidad Europea la versión de él con bajo y batería del himno a la alegría. ¿Qué vienen a decir que están revolucionando la música? 5 años después, el pobre se pegó un tiro en la cabeza. ¿Pero por Sí, sí, qué? y se mató. Y se mató, sí. Se mató, sí. Cuando le estaba haciendo bien, Se mató. Se mató. Joaquín tuvo una historia también de la música. Sí, sí, pero Bueno, yo te aseguro que yo he tenido conversaciones con él cuando vino acá, que vino una sola vez, depresión. de depresión total porque no entendía bien. Incluso él vino acá a estrenar un concierto de guitarra que había escrito, que lo había estrenado Vitetti en España, que él, después que muchos le insistieron, escribió ese concierto, que era un buen concierto, y acá lo estaba esperando la prensa especializada y lo destruyó, porque era la persona que había hecho las grabaciones de los clásicos, con cosa que en esa época también se hacía, no ¿Y solo él. él lo hizo eso por despecho o porque yo tengo No, lo hizo porque él lo hizo como una idea loca. una idea loca, ¿no? Una idea loca que vino con el cantante, ese cantante que viene con Serrat ahora, Miguel Ríos, que era una figura del rock and roll español. A él se le ocurrió que podía hacerle una versión del himno a la alegría, pop, de esos años 70, yo qué sé, No sé, el pop, himno no sé. cantando el himno a la alegría. Y eso tuvo un éxito muy grande, enorme. Entonces en la compañía le dijeron, ya que hiciste esto, ¿por qué no haces un disco entero de Mozart, yo qué sé? Bueno, hice ese disco de Mozart, vendió, porque bueno, ahí era una mercancía, la mercancía esa valía más que... ¿Cómo? Sí, mercancía sí, novedosa. una mercancía novedosa en un mercado que esperaba novedades. Ha Sí. habido de novedad. Sí, qué curioso, ¿no? Bueno, hasta la Sí, yo próxima.